Abrimos los brazos para saludarles, para darles la bienvenida a Letras en Directo, el centro de la literatura. Se abre otro sábado y abrimos por primera vez nuevo programa. Hoy inauguramos el espacio Soluna, una producción y dirección de la doctora Violeta de León Benítez. Deseamos de todo corazón larga vida literaria a este espacio y de una vez el agradecimiento total a la doctora Violeta por su esfuerzo, su dedicación, su inteligencia y su entrega para que este proyecto vaya adelante, se levante. Bien por la poesía, la narrativa, las letras y la cultura en general. Bienvenidos también, el agradecimiento igualmente grande para el Premio Nacional de Literatura 2007, Mario Roberto Morales, quien nos acompaña acá. Gracias, Violeta de León. Gracias también a Rodrigo Villalobos. Entonces, de esta manera, con este par de palabras, dejamos inaugurado este espacio y nos quedamos en la palabra de la productora de Espacio Soluna, Violeta de León Benítez. Muchas gracias, buenos días. Bienvenidos a Espacio Soluna, el cual inicia hoy una serie de programas en los cuales se abordarán diferentes temas relacionados con la literatura, con el arte y con la cultura en general. ¿Por qué Soluna? El nombre de la obra de teatro de Asturias, Soluna, tiene una frase inicial que dice: no le llamemos sol, no le llamemos soluna, no le llamaremos luna, le llamaremos Soluna. Siempre he sido admiradora de Asturias. Podría decir que Asturias es mi autor favorito. Y por lo tanto, entonces el nombre tiene un significado muy especial para mí. Pero también yo quise darle este nombre porque es el nombre de un viejo periódico literario que mantuvimos por décadas allá en la Facultad de Humanidades de la USAC, con muchísimas dificultades, pero lo mantuvimos por más de 3 décadas. Empezó con nosotros cuando éramos estudiantes y se jubiló conmigo el día que yo salí de la facultad. Se jubiló conmigo, pero no estaba en receso. Y ahora, afortunadamente, gracias a esta oportunidad que me brinda Rómulo, entonces vamos a tratar de reactivar el periódico. En este periódico Soluna lo recuerdan mucho, me imagino yo que tiene gratos recuerdos para muchos escritores, para mis exalumnos que trabajaron conmigo, que hacíamos colectas para pagar la impresión. En una época se imprimió en los talleres de la hora, en otra época en la imprenta Eros, allá en la zona 1. Llegó el día en que lo levantábamos a máquina los textos y como podíamos, salíamos adelante. Entonces, ahí en este famoso Soluna publicaron algunos de los escritores que ahora son los escritores de más renombre en nuestro país, o premios nacionales como Luz Méndez de la Vega, como Margarita, como Carmen Matute, que también, no digo que iniciaran ahí, por supuesto, pero sí colaboraban mucho con el periódico, enviándonos sus poemas y sus textos literarios. Bien, aprovecho para agradecer una vez más la generosidad de Rómulo Mar al brindarme esta oportunidad tan especial para dedicar un tiempo que es único y en el cual puedo yo disfrutar de uno de los aspectos fundamentales de mi vida, que es la literatura. Gracias también a Rodrigo Villalobos, mi exalumno, mi amigo, mi apoyo en esta nueva normalidad que constituye para mí y para muchos el mundo de las redes sociales.
Y sin más, solicito a Rodrigo hacer la respectiva presentación de tan especial invitado. Claro que sí, doctora, con mucho gusto. Qué placer poder compartir con ustedes nuevamente pantalla. La virtualidad nos permite esto. Y totalmente de acuerdo, tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Tenemos al doctor Mario Roberto Morales. Em, Voy a dar algunos datos biográficos. Espero que podamos cubrir con una síntesis, porque es muchísimo lo que ha aportado realmente el doctor a las letras guatemaltecas. Mario Roberto Morales es escritor, académico y periodista. Se graduó en 1972 de licenciado en Letras y Filosofía en la URL, Universidad Rafael Andívar. Obtuvo también una maestría en Sociología Centroamericana en la Universidad de Costa Rica y un doctorado en Literatura y Culturas Latinoamericanas en el Departamento de Lenguas y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Pittsburgh. Ha sido representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el Consejo Superior Universitario, coordinador supervisor de desarrollo cultural en la Dirección General de Extensión Universitaria de la Universidad de San Carlos también, asesor cultural de Extensión Universitaria de la USAC, director de la Maestría de Estudios Culturales de la Flaxo. También ha sido director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Ciencia Política de la USAC. Ha ejercido la docencia en la Universidad de San Carlos de Guatemala, así también en Costa Rica y en Pittsburgh, siempre con docencia universitaria. Entre sus publicaciones se encuentran los libros de cuentos La Debacle, El libro de las relaciones olvidadas, Los demonios salvajes, El esplendor de la pirámide, Señores bajo los árboles, Los que se fueron por la libre, novela por entregas o folletín publicado en Diario del Siglo XXI de Guatemala, y como libro en México en el 98. El ángel de la retaguardia, Obraje, Jinetes en el cielo. Entre sus ensayos también figuran los libros de La cultura de la violencia, El método de la ciencia, La ideología y la lírica de la lucha armada. Además de escritor y académico, Mario Roberto Morales ha sido un destacado columnista de varios medios de prensa. También ha recibido diversos galardones, entre ellos el Premio Centroamericano y del Caribe de Novela, otorgado en el 71, en la ciudad de Quetzaltenango, en los Juegos Florales Centroamericanos y del Caribe por su novela Obraje, el Premio Único Centroamericano de Novela de la Dirección General de Cultura y Bellas Artes de Guatemala, esto con la novela Los Demonios Salvajes, también el Premio Latinoamericano de Novela Educa de Costa Rica, con la novela El Esplendor de la Pirámide. En el año 2007, el Ministerio de Cultura y Deportes le concedió el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, el más importante para las letras guatemaltecas, por medio de la cual pues, se ha reconocido la influencia de la obra de un escritor que ha tenido en el desarrollo de la literatura nacional, pues prácticamente todas las líneas literarias y los géneros por haber. Es además miembro de número de la Academia Guatemalteca de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, esto desde el 2007, y doctor honoris causa por la Universidad de San Carlos de Guatemala en el 2017. Así que démosle una bienvenida al doctor Mario Roberto Morales, quien nos acompañará en esta transmisión de hoy. Muy bien. Aquí nos pasamos un programa leyendo uno o dos, el currículum de Mario Roberto. Bueno, vamos a iniciar la serie de preguntas para conversar. Conversar con Mario Roberto sobre el tema que sea siempre implica mucho aprendizaje, una gran riqueza. Yo tuve la suerte de recibir un curso de maestría con él en la universidad y créanme que fue realmente uno de los cursos más importantes y que más nos marcó, sobre todo por el tema. Y empecé a escribir jugando, dice. Jamás soñé con ser escritor ni valoré eso de escribir. Pero ocurrió que en el año 67 se convirtió en escritor al publicar Los demonios salvajes a los 22 años.
¿Cuál ha sido su evolución desde la juvenil novela hasta la reedición de Jinetes en el Cielo? ¿Qué lo hizo valorar eso que antes veía quizá con indiferencia? El micrófono. Muchas gracias, Violeta, y gracias a Rómulo y a Rodrigo. Pues mire, mi primer libro se llama La Debacle y es un libro de cuentecitos breves, ¿verdad? Que yo escribí a raíz de la muerte súbita de mi padre en un accidente automovilístico, camino de Santa Lucía a Cots, donde él tenía una farmacia y distribuidora de medicinas. Yo ya estudiaba en la Universidad Letras, estaba leyendo a Albert Camus, estaba leyendo a Asturias, estaba, en fin, leyendo a Valle Inclán, y eso me hizo empezar a hacer textos breves, ¿no? Tal vez la sensibilización, mi contacto con la muerte, me hizo empezar a escribir eso. Con la muerte de mi padre, que era mi cómplice, era mi amigo. Entonces, eso fue lo primero que yo hice y fue un libro, digamos, de temáticas medio existencialistas, porque yo estaba fascinado con Sartre, entre otros existencialistas franceses de posguerra, de la segunda posguerra, y en una prosa corta, concisa, muy a lo El extranjero de Camus, y pues temas así filosóficos, ¿verdad? Yo estudiaba filosofía. Y después la primera novela que yo hice se llamó Obraje. Obraje ganó el premio de Quetzaltenango de novela en el 71 y es una novela que hicimos con Luis de León. Hicimos en el sentido de que él hizo El tiempo principio en Xibalbá y yo hice Obraje. Y las hicimos las dos obedeciendo a la misma inquietud estética, ¿no? Luis me dijo, yo quiero hacer una novela que vaya de adelante para atrás, me dijo, porque yo siento que los indígenas estamos involucionando en este país. Y yo le dije, bueno, yo voy a hacer una que sea como una pelota de fútbol, que los gajos de cuero, en esa época las pelotas eran de cuero y tenían gajos cosidos, que cada gajo pues sea un capítulo y la gente lo pueda leer por donde quiera, como se puede ver una esfera. Y me acuerdo que como yo había escrito algunos relatos fantásticos o de realismo mágico y lo publicaba en un periódico que se llamó La Nación, que eran sobre temáticas indígenas. Me acuerdo que Luis me dijo, están bonitos vos, pero dedícate a tus ladinos y déjame los indios a mí. Entonces, se los dejé. Ya no volví a hacer eso hasta Señores bajo los árboles, que es una novela en que las víctimas del terror hablan. Entonces, eso fue lo primero, la primera novela, ¿no? Sí. La publicó Praxis hace poco tiempo, hace poquitos años, porque estuvo perdido ese manuscrito por más de 2 décadas. Y entonces ahora sí viene Los demonios salvajes. Sí. Demonios salvajes, que ya es una novela en la que digamos, las influencias de la modernidad literaria de la primera mitad del siglo XX de Estados Unidos está presente ahí a través de la literatura de la onda de México, ¿verdad? Sobre todo a través de José Agustín, Parménides García Saldaña, Gustavo Sainz, y sí, la generación beat, toda la cuestión experimental de la modernidad narrativa norteamericana, ¿no? Está ahí ya presente. Esta novela la empecé a escribir yo cuando el Bolo Flores estaba escribiendo Los compañeros. Entonces son prácticamente contemporáneas. Lo que pasa es que la de él salió antes y la mía después. Entonces el orden de aparición, pues por supuesto le corresponde al Bolo la primicia de la ruptura novelística con, no solo con la modernidad, digamos, criollista, naturalista, realista de la novela guatemalteca, sino también con el vanguardismo de Asturias.
Pero eso me parece que vamos a hablar después cuando hablemos de por qué lo queríamos matar, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, a partir de los demonios salvajes, hubo una serie de anécdotas de la guerrilla, que porque yo entro a la guerrilla a los 18 años, ¿no? Y milito 25 años, hasta que en un ritual, cuando los sandinistas pierden en Nicaragua, que ahí estábamos con César Montes, en un ritual de muerte, digamos, yo le digo a César, esto se acabó, la lucha armada se acabó, ahora hay que librar la lucha ideológica, y yo lo voy a hacer por medio del periodismo. Una serie de anécdotas, decía, se me quedaron en el tintero en Los demonios salvajes. Y todo ese anecdotario lo saqué en una novela que se llama El ángel de la retaguardia, en donde desfogué mucho más experimentalmente que en Los demonios todas mis inquietudes y mis frustraciones por forjar una cultura revolucionaria en las claves de la revolución socialista que se pretendía en ese momento, ¿no? Inspiradas en Cuba y en Vietnam, básicamente, no en la Unión Soviética, ¿no? Nosotros nunca, por lo menos yo nunca estuve ligado a ninguna expresión comunista, de partido comunista. Entonces ahí en esa novela está todo. Y esa novela fue como el colmo de la experimentación para mí, del experimentalismo, ¿verdad? El experimentalismo en las claves del post-boom, ¿verdad? Y después, digamos, en medio de la hechura de El ángel de la retaguardia, yo sufro digamos, un percance en México, un percance de militancia en México, y soy deportado a Costa Rica, y esa experiencia está en una novela breve que se llama El esplendor de la pirámide, que en realidad es una historia de amor en el marco de la guerra. Y después de la pirámide, pues se publica El ángel de la retaguardia, pero esa novela estaba siendo escrita antes. Lo que pasa es que la intensidad de la experiencia que yo tengo en México me hace escribir El esplendor de la pirámide en 21 días. Y la corregí después como 2 años, pero así con muchas interrupciones. Pero el texto salió de un tirón en 21 días y la corrección pues le volé más de la mitad de páginas de las que tenía para dejarla como quedó. Y todavía es experimental, pero ya El esplendor de la pirámide ya no, el objetivo ya no es la novela de lenguaje que decía Rodríguez Monegal, sino es más una novela dedicada a la anécdota, a lo que pasa, a lo que ocurre, ¿no? Porque mi experiencia fue muy intensa. Y después de eso, ya, digamos, se viene digamos, el desenlace del segundo ciclo armado guerrillero, que empieza en el 72 más o menos, cuando César Montes y Payeras, entre otros, fundan el EGP. Bueno, lo fundan en Cuba, pero lo fundan en Guatemala por el ISCAN. Y el desenlace fue la contrainsurgencia genocida, ¿no? Entonces yo entro en el asunto del testimonio y escribo, bueno, digamos, El esplendor de la pirámide es un testimonio mío, porque es algo que a mí me pasó. Lo que pasa es que es un testimonio novelado, en donde la ficción es evidente, no tiene preeminencia la ficción. Pero después, estando yo en Costa Rica, me encuentro una serie de testimonios de sobrevivientes de la tierra arrasada y escribo con una beca que me da el International Writing Program de Iowa. El otoño de 1993, escribo allá Señores bajo los árboles, que es también un experimento al que yo le puse testinovela, porque las voces que aparecen ahí, las historias que están narradas ahí, no son mías, no son producto de mi imaginación, sino son las voces de los testimoniantes que yo encontré
en una organización de derechos humanos en Costa Rica, que los fotocopié y me los llevé y los trabajé literariamente. O sea, yo les di viabilidad literaria, estética, tratando de hacer una estética del horror, del terror, les di viabilidad literaria. Entonces, yo me defino como un mero artesano que le da viabilidad a las voces de los testimoniantes y por eso le puse testinovela. El testimonio predomina por encima de la ficción. Y obviando esta que acaba de mencionar, Señores bajo los árboles, que es impresionante, podríamos, o usted mismo podría reconocer que la mayoría de sus novelas son de carácter autobiográfico, Mario Roberto. Sí, sí, efectivamente lo son, ¿verdad? Yo soy de los escritores como Jack London, que hay dos tipos de fabuladores, ¿no? Los de escritorio, los de biblioteca como Borges, como un poco como Cardosa, y hay los que escriben lo que han vivido, ¿no? Ajá. Y pues yo sí he tenido una vida muy accidentada, no puedo, jamás voy a decir que soy víctima porque yo me lo he buscado, ¿no? Es decir, yo Pues sí. siempre fui un individuo así muy sediento de aventuras, algunas estúpidas, otras menos estúpidas, pero es eso lo que le da vida a lo que yo escribo y por eso se me vuelve necesario sacar todas las cosas que yo tengo, porque cuando uno busca la aventura, paga un precio, siempre, siempre, ¿verdad? Uno casi nunca sale impune digamos, de una vida deliberadamente aventurera. Entonces, sí, ¿verdad? Ahora, claro, lo de Señores bajo los árboles, pues yo no lo viví, yo no viví el terror de las comunidades en resistencia, ni las masacres de la tierra arrasada, ¿no? Yo estaba en Nicaragua, estaba en las milicias, estaba esperando que llegaran los gringos, porque todos creíamos que iban a invadir, estaba en otra realidad, pero muy pendiente de lo que pasaba aquí. Y después alguien, cuando se iba a firmar la paz en el periódico siglo XXI, me pidieron que escribiera mis experiencias de 25 años de militancia y escribí un folletín, ¿no? Una serie de capítulos por entregas que se iban publicando los domingos en el periódico y que se llamó Los que se fueron por la libre. Este librito que es un testimonio mío en el que trato de hacer dos cosas fundamentales. Uno, no victimizarme. Y dos, no ponerme como Rambo al centro de todas las acciones, ¿no? Porque son dos vicios del testimonio, ¿no? El victimismo, la victimización, así como decir, ay, a mí me hicieron esto, me hicieron el otro, pero en el caso de la guerrilla sabía que se metía a una guerra y que se metía a una guerra con un enemigo más grande, ¿verdad? Más cruel. Entonces uno tiene que pagar el precio, ¿no? ¿Cómo se va a quejar si la guerrilla es la que inicia la guerra, ¿no? Por definición, se ataca cuando se puede vencer y se huye cuando no se puede vencer, en fin. Entonces, hice eso y después, pues ya como usted me preguntaba, pues voy llegando a Jinetes en el Cielo. Es ya un thriller político, es una novela que pretende, digamos, ser una experiencia vital para el lector. Yo creo que las novelas inolvidables son las que son como una experiencia vital para el lector, ¿verdad? Novelas que tienen atmósferas, que tienen personajes apasionados o apasionantes, que tienen una historia que atrapa, ¿no? Madame Bovary, Ana Karenina, Cumbres Borrascosas, en fin, esas novelas inolvidables, ¿no? Crimen y Castigo, esas. Y eso quise hacer en Jinetes en el Cielo, un thriller político que abordara la problemática de una Guatemala que ya no está en guerra civil, sino que se trata ya de un país fallido, de un país ya absolutamente devorado por su oligarquía y sus fuerzas de seguridad y sumido en la corrupción, digamos, la corrupción de la oligarquía, que es el principal actor corrupto.
y en la corrupción del Estado y de las fuerzas de seguridad. A propósito de Jinetes en el Cielo, que por cierto tengo entendido que fue finalista en el premio Herralde de novela en España. Así fue, sí. Tengo acá unas líneas que escribió Hernán Moreno en un pequeño ensayo sobre la novela en el año 2012. Sí. Y cito: la inclusión inicial de la letra de la canción que da título a la novela es un indicador de la importancia que esta imagen adquiere a lo largo del texto, constituyendo una alegoría entre lo literario y la realidad nacional, estampida, tropel absurdo que arrastra a todos, al país entero. Fin de cita. Efectivamente, efectivamente. Es una canción de mi niñez que la cantaba en mi casa, la cantaba mi mamá. Yo no sabía que la había cantado Pedro Vargas en los años 50, sino que yo después entré en contacto con el original, que es una canción en inglés, una de esas country music, ¿verdad? De Stan Jones, que se llama Jinetes Fantasmas en el Cielo. Y es una visión de jinetes cabalgando en las nubes arriando reses. Entonces a mí esa imagen se me hizo como arriando reses hacia el precipicio y se me hizo una metáfora de Guatemala, ¿no? Todos corremos con un entusiasmo y un fervor enorme hacia el precipicio. Sí. Esa es la imagen y que le da título a la novela. Sí. Y el abordaje de los temas ha sido más histórico o sociopolítico, o prevalece lo literario. También, si ha sido más histórico y sociopolítico, ¿qué aporta a esas obras? ¿Qué ganan con todo el aparato literario en el que están sustentados esos temas? Pues mire, nosotros desde que nos pusimos a hacer novelas con Luis de León y el Bolo Flores, el intento de nosotros era dotar a Guatemala de una novela a la altura del boom, ¿no? Porque en aquella época todo el mundo quería escribir como Asturias. Y Asturias es innegable, es como Neruda para Chile, como García Márquez para Colombia, ¿no? Y eso lo hacía también un peso enorme. Por eso nosotros rompimos con Asturias. Pero como un homenaje a él, ¿no? Asturias también rompe con su pasado, ¿no? Con el pasado literario. Entonces, yo creo que estas novelas, digamos, en el caso de Jinetes en el Cielo, y yo creo que en todos mis libros, sí hay una intención, digamos, de retratar políticamente nuestra realidad, política y económicamente, pero retratarla como anomalía, ¿no? Como una anomalía del atraso, porque somos países atrasados, somos un país que nos termina de salir de las estructuras coloniales, ¿no? Es un proceso triste de modernidad fallida. Primero la independencia, ¿no? Que es un simulacro. Después la revolución liberal, que en nombre de la modernidad despoja a los indígenas de sus tierras comunales. Y después la revolución del 44, que en su intento por instaurar aquí una democracia parecida a la de Estados Unidos la derroca, ¿no? Cuando al mismo tiempo apoyaba el mismo proyecto en Taiwán. Por la Guerra Fría. Taiwán era un buen escaparate frente a China continental y nosotros éramos un mal ejemplo para el resto de América Latina, como dijo Arbenz en su discurso de renuncia. Entonces, el enfoque sí. Mis inquietudes han sido políticas, ¿no? Tienen que ver con el poder, con la articulación del poder, cómo se articula el poder y con las miserias humanas que esas luchas implican, tanto en la izquierda como en la derecha. Yo he sido también muy crítico de la izquierda y por eso pues también me he ganado enemigos en ese lado, ¿no? Para la derecha yo soy un comunista y para la izquierda soy algo así como un agente de la CIA. Tal vez no tanto, pero por ahí. Rosado, ¿no? Por ahí se va. Los rosados. Usted es sociólogo, ha realizado importantes estudios en este campo. ¿Cómo se lleva la sociología con la literatura?
se complementan, se pelean alguna vez, interfieren una con la otra. ¿A quién prefiere el escritor? Pues mire, hay muchos escritores que son unilateralmente literarios, ¿verdad? Escritores, y que se les hace árido, por ejemplo, leer a Marx, se les hace árido leer cuestiones de economía política, por ejemplo. Pero lo que pasa es que no han descubierto el genio. Por ejemplo, uno lee a Marx y uno se da inmediata cuenta del genio de ese individuo. No, la gente tiene asociado el nombre a Marx, de Marx con dogmatismo, con seguidismo, ¿verdad? Con comunismo y al comunismo con sangre y muerte. En fin, no, fuera de esos parámetros ideológicos, es el contacto con el genio lo que conmueve, pues. Y así como lo puede conmover a uno Madame Bovary o ¿cómo se llama? O los hermanos Karamazov. Igual leer un planteamiento de economía política en relación, por ejemplo, a la cultura, ¿no? Al cristianismo, igualmente conmueve porque es una revelación. Es una revelación. La literatura le revela a uno el alma de la gente y en la ciencia social le revela a uno verdades que uno ve y siente pero que no las sabe nombrar, ¿no? Y que solo los investigadores logran nombrar esos fenómenos. Entonces uno los comprende. Para mí se complementan bien. Usted sabe que yo, además de la novela, me dedicaba al ensayo, ¿no? Sí. Y un ensayo más que literario, un ensayo, digamos, de ciencia social. Pues he hecho incursiones en la poesía, pero con los epigramas, ¿verdad? Que el epigrama, yo me escudo detrás del epigrama porque el epigrama no tiene que ser poema. Ya es Entonces, la siguiente pregunta. yo sí, yo digo que yo no soy poeta, pero trato de ser epigramatista, ¿no? Entonces yo me llevo bien, pero perdone, hay otra, muy unido a esto, también me han preguntado que cómo se lleva el escritor con el periodista. Eso es más peligroso, porque el periodismo implica rapidez, velocidad, puntualidad, ¿verdad? La columna está restringida por ¿cómo se llama? El límite de uno tiene que entregar eso y tiene que entregar determinada cantidad de caracteres con espacios o sin espacios, ¿no? Entonces, esa es la camisa de fuerza y de repente uno puede sorprenderse a uno mismo escribiendo de igual manera una novela, lo cual sería mortal. Entonces, ahí sí es más peligroso, ¿no? Que en el ensayo. Porque en el ensayo usted se da el mismo tiempo que en la novela, aunque sean dos claves distintas, ¿no? Sí. Una es clave estética y la otra es clave. Uno tiene que ser lúcido en el ensayo y tiene que ser sincero en la literatura, ¿no? Literatura. Pero el periodismo, digamos, sí es peligroso, es muy peligroso. Pero esos son retos alegres, ¿verdad? El peligro, el abismo llama. Los demonios salvajes se alborotan. Sí, sí, efectivamente. Muy bien. El poeta. En alguna entrevista hace tiempo usted afirmaba, la verdad, a mí los escritores y los poetas me daban lástima. Sin embargo, también ha desarrollado el género de la poesía. En un ensayo acerca de su libro Epigramas, cito unas líneas de Hernán Moreno que lo ha leído todo y le ha hecho pequeños ensayos a sus obras, que ayer precisamente me comentaba que usted muchas veces en las columnas del periódico es más poeta que periodista. Dice lo siguiente, pero ahora está allí este libro de epigramas, género que le viene muy bien al autor. Está presente el humor, la ironía, el sarcasmo, el juego de sentido, significado, la picardía, el ingenio de lo que se dice y la forma de decirlo. ¿Por qué epigramas? ¿Ha escrito alguna otra forma de poesía distinta a este subgénero que es tan particular? Bueno, ya algo decía usted.
Sí, uno que otro poema, pero nada serio, ¿no? Paco Morales me hizo el favor de incluirme en una antología en 1990 que se publicó en Monte Ávila, Editores, en donde hay un poema así muy dolorido sobre cierta etapa de mi vida. Pero no, nada serio. Lo que he hecho son los epigramas, ¿no? Y cuando yo decía, quisiera aclarar esto, cuando yo decía que a mí los escritores y los poetas me daban lástima, era cierto. Yo fui un joven, digamos un adolescente, muy activo, hiperactivo, ¿verdad? Yo entrenaba karate, corría motos, corría carros, me gustaba el peligro. Y yo no, mis ambiciones eran, ¿no?, o ser campeón de karate o ser cantante de rock. Entonces, mi vida, yo era un adolescente, un demonio salvaje, ¿no? Entonces, cuando yo miraba a un maestro, un poeta, un declamador, ¿verdad? Como Pruden Castellanos en esa época, pues a mí me daban como pena, ¿verdad? Yo los miraba como losers, ¿verdad? Y además era un patojo agringado, ¿verdad? Yo estudié en el English American School, donde solo aprendí inglés, nada más, no aprendí mucho más. Entonces, ese era el Mario Roberto que pensaba eso, ¿no? Y el destino me llevó a puro golpe, ¿no?, a la necesidad de expresarme escribiendo. Entonces, ¿por qué el epigrama? Me decía usted. Bueno, mire, a mi personalidad le cae muy bien el epigrama. Así que no, le va muy bien el estilo. Sí. Fíjese que yo no sé si alguna vez leyó usted, pero en algunos artículos yo he hecho una defensa de la sátira, ¿verdad? E un género que se ha perdido y que fue muy usado en la Roma antigua y en la Grecia antigua, que es la diatriba, ¿no? La diatriba es un ataque frontal, ¿no? Es un ataque absolutamente frontal, sin miseria, sin misericordias, a un enemigo político, lo que sea, ¿no? A mí es algo que me gusta mucho, porque la palabra tiene que ser usada como cuando uno afila un cuchillo o limpia un revólver, usada como un arma. Y digamos, la palabra agresiva se vuelve un arma torpe, se vuelve un garrote torpe si uno no la sabe usar bien. En ese sentido, la ironía, el sarcasmo, el doble sentido, etcétera, juegan un papel fundamental. Yo, por ejemplo, tengo autores de cabecera como Ambrose Bierce y su Diccionario del Diablo, a H.L. Mencken, digamos, a los escritores satíricos, ¿no? A mí me encantan. Por ejemplo, Manuel José Arce, con el que fui amigo, tiene epigramas notables, ¿no? Yo hasta me sé uno de memoria. Es muy cómico. Entonces, a mí el epigrama me gusta. Entonces, en estos epigramas que se llaman, es un libro que publicó Praxis, se llama Epigramas de Seducción, yo trato de jugar con la poesía amorosa y con el romanticismo y la cursilería del romanticismo y el epigrama. O sea, son dos cosas absolutamente contrarias, ¿no? Entonces, a la vez que se escribe un poema de amor, se desconstruye con la ironía. Sin embargo, el mensaje de amor está ahí. Es un juego que a mí me ha gustado mucho. Y Carlos López en Praxis va a reeditar esos epigramas con una secuencia nueva, que son epigramas del espejo. Creo que son como 12 más. A mí eso no se me da. A mí se me dan los epigramas, no sé, cada 10 años, cada 15 años. No, digamos, yo no soy poeta, yo no ando con el corazón en la mano, ¿no? Como los poetas, que andan con la sensibilidad palpitante, ¿no? Todos los impacta, todos los lastima. No, yo tengo un cuero un poco más grueso. Entonces, por eso escribo novelas y por eso escribo artículos o columnas o ensayos. No. Por eso digo, yo no soy poeta. Pero el epigrama tiene la virtud de que puede ser prosa, ¿no? Lo que tiene que tener es concisión, efectividad, brevedad y claridad. No importa si es en verso o en prosa. Entonces, muy bien. el epigrama.
Muchas gracias. Unas preguntas directas antes de darle la palabra a Rómulo y a Rodrigo que van a intervenir. Son unas preguntas directas con una respuesta muy breve. Mashimón. Mashimón, la deidad más democrática que existe, porque permite hacer el mal cuando hacer el mal es justo. Ojo. Muy bien. La libre. Irse por la libre no es como en México, irse por la carretera donde no se paga, sino es una frase hecha de la Revolución Cubana, ¿no? Uno no se debe ir por la libre, es decir, no debe salirse de las órdenes que le dan en la estructura revolucionaria. El que se sale se fue por la libre. También por la libreta. E irse por la libre, en el caso de Cuba, es una cuestión gravísima, ¿no? Igual en una organización guerrillera es gravísimo. Puede costar la vida no solo de uno, sino de mucha gente más. Luis de León. El amigo entrañable, el hombre de la eterna sonrisa, del eterno cigarrito. Y el que me dijo una vez, yo descubrí que era indio hasta que bajé a la Antigua. Y yo le dije, entonces, ¿y a qué edad bajaste? No sé, me dijo, como a los 15 años. Dice, ¿y antes qué eras? Antes de ser indio, cuando no habías bajado. Se me quedó viendo y me dijo, persona. Testimonio y testimonialidad. El testimonio digamos, el asentamiento de una verdad personal, vivida, ¿no? La testimonialidad es un sistema, digamos, cultural, es un sistema literario, cultural o verbal, digamos, oral, mediante el cual se testimonia de diferentes maneras, ¿no? Es decir, el testimonio es la manera en que se concretiza. La experiencia vivida y la testimonialidad es el conjunto de posibilidades de dar ese testimonio. Hay una conjunción que yo quisiera que usted nos explicara brevemente. Esta conjunción es Morales, Burgos, Stoll y Menchú. Bueno, mire, cuando yo llegué a Pittsburgh estaba la cosa esta de... Cuando yo estaba allá, David Stoll empezó a publicar sus hallazgos aquí en Guatemala. Entonces, entre ellos estaba que él había hablado con un hermano de Menchú en Uspantán y le había dicho, y habían viajado. Y llegaron al atrio de una iglesia y Stoll le dijo, aquí fue donde quemaron vivo a tu hermano. Y él le dice, a él no lo quemaron vivo, a él lo mataron por guerrillero en tal lado. Pero si tu hermana Rigoberta, en su testimonio, ese es uno de los momentos más dramáticos. Y le dijo, no, eso no es cierto. Entonces, eso encendió la chispa de David Stoll y empezó a averiguar. Y lo que logró establecer y que Menchú aceptó en el New York Times, yo tengo todas esas citas en un libro que se llama Stoll Menchú, la invención de la memoria. Ella dijo que ella no había sido testigo ocular de nada, sino que le habían contado todo, incluso cómo había estado la muerte de su papá, incluso la muerte de su hermano, en fin, ¿no? Y que otras historias de otras mujeres se las habían contado, ¿no? Que todo eso de bajar a la costa en camiones, ella no lo había vivido. Y se justificó diciendo que ella se le había puesto en primera persona las experiencias de las demás para darles voz, porque no tenían voz. Entonces, eso está bien porque no es que lo que ella dice sea mentira. Lo que no es cierto es que ella lo haya vivido todo. Entonces, con eso lo que hizo fue derrumbar la teoría del testimonio en Estados Unidos, ¿no? Que el testimonio, decían, tiene que ser dicho por un testigo ocular. Entonces, el testimonio por antonomasia, el testimonio, el libro que había servido para construir esa teoría, resulta que no es un testimonio, ¿no? ¿Qué hizo Menchú? Lo que hacen los escritores, valerse de experiencias ajenas y crear una ficción. Y la ficción no es sinónimo de mentira. La ficción es simplemente una serie de procedimientos para viabilizar
una verdad, en este caso una verdad, porque todo lo que dice Menchú pasó, quemaron gente viva, todo. Lo que pasa es que no le pasó a ella. Pero en aquella época en Estados Unidos la gente era pro Menchú o era satánica, ¿verdad? Es decir, era Santa Rigoberta Menchú. Y yo, para variar, pues fui el contrapunto, ¿no? En esa época yo andaba muy metido, me harté de eso y por eso regresé. Las dinámicas de la Latin American Studies Association, la LASA, y organicé un panel en un congreso de LASA en Miami. E invité a la única persona a la que nadie invitaba para hablar sobre Menchú y atacar a David Stoll, que era Elizabeth Burgos, ¿no? Elizabeth, yo había hablado con ella aquí, me contó cómo había estado, cómo había hecho el testimonio, cómo se había armado todo alrededor de hacer cabildeo para el Premio Nobel de la Paz, todo, ella lo sabía todo. Ustedes saben que Elizabeth fue la esposa de Regis Debray, aquel francés que anduvo con el Che Guevara en Bolivia, ¿no? Y que escribió un libro que se llama Revolución en la Revolución. Entonces llegó Elizabeth a Miami, llegó Stoll y llegaron otros, ¿no? Eso está contenido en ese libro Stoll Menchú, la invención de la memoria, coordinado por mí, y yo coordiné el panel, que fue un escándalo de menchuistas contra stolistas, ¿verdad? Pero, y yo siempre traté de partir las aguas porque no se trataba de ponerse a favor de uno o del otro, se trataba de explicar cómo había estado la cosa. David Stoll lo que hizo fue descubrir eso, que ella no era testigo ocular. Gente, digamos, la gente que es más papista que el Papa, pues decía, no, es que esto va en contra del pueblo y que en ese momento pues era Santa Rigoberta. Y ese fue el escándalo, ¿no? De Stoll, Menchú, Burgos y este incendio. Morales. Un tema, gran tema latinoamericano, que usted es especialista en esto, ¿no? Que la novela tenga pendiente de abordar, la novela hispanoamericana. Pues mire, quizá hay un hecho que es innegable y del que nadie habla, ¿no? Pero hay países latinoamericanos importantes y hay países desechables. Por ejemplo, la relación que tenemos los guatemaltecos con México, ¿no? Que, digamos, cuando uno ve para el norte, uno ve en México todo lo que Guatemala es en chiquito. Me acuerdo de una carta que me mandó Luis de León cuando yo estaba en Italia estudiando en Florencia Historia del Arte, que Luis de León me dijo, fue a México y era la primera vez que viajaba y me dice, salí al mundo vos, me dice, y no me gustó. Dice, fui a México y dice, y mi opinión es que México es subdesarrollón y Guate es subdesarrollón. Subdesarrollito. Sí. Entonces, pero esa relación que nosotros tenemos con México la tiene los salvadoreños y los hondureños con nosotros, ¿verdad? Es como la relación que hay entre Uruguay y Argentina, ¿no? Los uruguayos son la imitación de los argentinos, digamos, en el imaginario, sobre todo porteño, ¿verdad? Que son los argentinos así más insoportabilitos, los otros son latinoamericanos normales, es mi experiencia. Y así, ¿verdad? Entonces, también, digamos, Argentina respecto de Bolivia, respecto de Perú, ¿no? Los pitucos peruanos, los pitucos son como los, digamos, los wannabes, hablan como argentinos. Entonces, esa problemática yo no la he visto en una novela hasta hoy, ¿no? Pero digamos, sería muy, muy sabroso poder abordar eso, digamos, esos complejos de inferioridad que son latinoamericanos en torno a ciertos países o ciertas regiones. Por ejemplo, el cono sur, ¿no? Los ticos respecto de a los chilenos y a los argentinos los ven como dioses. A los guatemaltecos los ven como indios en un sentido tergiversado, ¿no? Porque cuando juega la selección guatemalteca,
la fanaticada tica les hace, porque ve, indios para ellos son pieles rojas, ¿no? Sí. Estoy Así. hablando de la fanaticada popular. Sí. Entonces, esos prejuicios, ¿no? Por ejemplo, los ticos son crueles con los nicas. Muy Ah, crueles, ¿no? ahora les echan la culpa del coronavirus a los nicas. Entre otras cosas. De lo que sí son responsables es de que el paisaje étnico tico haya cambiado, ¿no? Ahora ya los ticos son igualmente morenos. El resto de Ella tiene Centroamérica. entonces tema para su próxima novela. Vas a Ahí ver. la aventura. Gracias, Mario Roberto. Vamos a dar la palabra un momento a Rómulo y a Rodrigo y luego Solo, continuamos con la Tone, entrega. ¿verdad? Solo quería cerrar Sí, diciendo que perdón. yo tengo una novela inédita que se llama La nave del olvido. Y es la continuación de Jinetes en el cielo. Ajá. Si Jinetes en el cielo es sobre el guerrillero Mincho y sobre el asesinato de Gerardi, La nave del olvido es sobre las limpiezas sociales que se hicieron en tiempo de Berger, en tiempo de Sperisen, Bielman y Jean Mattei. Yamatei. Yamatei. Ese, Yamatei. ya mató. Ya mató. Gracias, Mario Roberto. Rómulo, por favor. Muy bien, muchas gracias. La nave del olvido nos lleva a una canción conocida, ¿verdad? Sí. Claro. Bueno, estamos en el canal Letras en Directo y en esta ocasión en el estreno del programa Espacio Soluna, producido y dirigido por Violeta de León Benítez. Esta transmisión es compartida también por Diario de los Altos y Gaceta GT. Y vamos agradeciendo a quienes siguen la transmisión, ¿verdad, Rodrigo? Claro, en este momento tenemos a 40 personas por ahí viéndonos del otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias por estar al pendiente. Sobre todo, gracias porque pues este espacio es nuevo, ¿no? Espacio Soluna, que ahora va a tener a cargo la doctora Violeta. Probablemente llega para quedarse, así que muchísimas gracias a quienes nos están viendo en transmisión a partir de ahorita. Quisiera agradecer a las personas que han estado interactuando desde las redes sociales. Es el caso del maestrísimo Enan Moreno, quien nos manda felicitar por acá. Saludos a todos. Muchísimas gracias, maestro Enan. Vicky Hernández, quien nos comenta que es un gusto escuchar al doctor Mario Roberto Morales y felicitaciones por el espacio. César Luna, saludos directos escritores, comenta. Buen abordaje y enfoque del magnífico escritor Mario Roberto Morales. También muchas gracias a Pablo Bejarano, quien se ha comunicado por acá y nos dice, ¿acaso el mejor ensayista vivo de Guatemala? Un maestro. Armando Cumorán, que manda a felicitar por tener acá al doctor Mario Roberto Morales. Muchísimas gracias a todos quienes están por acá. Los invitamos a que puedan dejar tal vez alguna inquietud, si alguien tuviera. Los temas han sido abordados de manera muy interesante gracias a la buena entrevista de la doctora Violeta, lo cual me parece súper acertado. Y los invitamos a que continúen en transmisión, ya sea desde Gaceta GT o desde Diario de los Altos. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a entrar a la tercera y parte final de la entrevista. Hace algunas décadas ya de eso, usted quiso acabar con Miguel Ángel. ¿Por qué matar a Asturias? ¿Qué pecado lo condenaba a la hoguera? ¿Hubo quienes lo secundaran en esa empresa? Y la otra Sí, pregunta, ¿cree que realmente murió o podrá revivir y reencarnar? no, no murió. Porque la verdad es que matarlo era metafórico, ¿no? Claro. Contar cómo surgió eso. Estábamos una vez en una cafetería donde vendían cerveza, porque no íbamos a cafeterías donde no vendieran cerveza. Estábamos el Bolo, El bolo. Pepe Mejía, Luis de León, no sé si estaba Noriega o Rivera, no me acuerdo. Pero estábamos hablando, porque era una tertulia constante de hablar de literatura y de política,
Y Luis de León nos contó que lo habían invitado a ser jurado de un certamen de provincia. Y me dice, puchica, mucha, todos quieren escribir como Asturias, quieren hablar sobre indios mágicos, quieren hablar sobre espantos, quieren hablar y haciendo malabarismos verbales. Entonces, y eso significa que no han entendido a Asturias, se quedan solo en los malabares verbales. Entonces empezamos todos que sí, que a mí también me invitaron a un certamen, porque en esa época nos invitaban a ser jurados. Y Luis fue el que dijo, y yo le tengo que dar el crédito a Luis, el que dijo, mucha, hay que matar a Asturias para hacer algo distinto que sea digno de la escuela que él dejó. Es decir, el legado de Asturias es indiscutible, pero ya no podemos imitarlo. Además, imitar a Asturias es inútil porque él dejó su mundo abierto, desarrollado y cerrado. Solo Asturias puede ser Asturias. Entonces, es decir, es tan perfecto su mundo. Y entonces nosotros dijimos, tenemos que encontrar otra voz distinta y en ese sentido hay que matarlo, ¿verdad? Es decir, el parricidio. Ustedes saben que en psicoanálisis el varón tiene que matar al padre para encontrar al sexo opuesto, ¿verdad? Y las niñas también matar a la madre para encontrar al sexo opuesto. Entonces, a eso obedecía el parricidio. Y entonces, ¿y por qué no escribimos un manifiesto? Dijo alguien por ahí. Y el bolo, como siempre, sí, que lo haga el nenón. El nenón era yo, ¿no? Soy yo, a mí me decían nenón, pues quiero pensar que por ingenuo. Y por bueno. Por bueno. Sí, ¿verdad? Por bueno. Pero es un apodo del bolo, que me lo puso el bolo. Entonces, yo escribí Matemos a Miguel Ángel Asturias, yo tenía 23 años, creo, 24. Y escribí eso y estando inédito, me acuerdo que Gonzalo Asturias, el sobrino de Miguel Ángel, era presidente de la APG y me invitó a dar una charla sobre Asturias y yo fui a leer eso. Entonces, por supuesto, fue un escándalo en la APG, ¿no? Porque no se percibía la sutileza de matar a Asturias, pero como un homenaje. Lo que pasa es que el texto era brusco. Ahora lo pueden leer, está en mi libro Estética y Política de la Interculturalidad, que por cierto doné varios a la Biblioteca de Humanidades de la USAC. Ensayos que yo hice sobre Asturias para las ediciones críticas de Amos Segala. Sí. Entonces, y por cierto, el ensayo que hay en la edición de la RAE, que se presentó ayer en Filgua, hay un ensayo mío sobre el señor presidente que forma parte de eso. Entonces, ahí está el Matemos a Miguel Ángel Asturias. El Matemos se publicó en 3 entregas en una revista que se llamaba La Semana, que ahí teníamos nosotros una sección que se llamaba Polémica, ¿no? Y la sección Polémica escribíamos Luis de León, el Bolo, yo, Luis Eduardo Rivera, a veces Pepe Mejía, el Tecolote Ramírez Amaya y después Quiroa con sus caricaturas, ¿no? Con una sección que se llamó Chute, que es uno. Chute, que es uno, sí. Sí. ¿Y cómo se llama? Pues ahí se publicó eso. Cuando yo estuve en México, lo primero que me preguntó Luis Cardosa, bueno, una de las miles de veces que estaba en México, yo fui a ver a Cardosa. Pero a él también lo quiso matar. Sí, también hay un ensayo que se llama Ahora matemos a Cardosa. Pero Cardosa se murió 48 horas antes de que saliera publicado, ¿no? Entonces todavía pude meter como una especie de epígrafe y decir que era una broma muy pesada. Pues que cómo se le ocurría morirse antes de leer eso, ¿verdad? Que realmente era muy, muy pesada la broma, porque lo había escrito para él, ¿verdad? Ahora matemos a Cardosa. Pero Cardosa incluyó eso, lo menciona en su libro Miguel Ángel Asturias, casi novela. El Matemos, y lo interpreta bien. Dice, era una manera de homenajear al maestro, pero no imitándolo, sino haciendo algo distinto. Eso significó el matar. Pero claro, ha habido, digamos, las interpretaciones torvas, ¿verdad? Chapinas,
son que nosotros le negábamos el premio Nobel, que lo rebajamos. Mentira, son opiniones sin haber leído el ensayo, ¿no? Sí. Incluso me encontré una vez a un amigo que no me acuerdo quién es, pero solo se me quedó lo que me dijo. Me dijo, ¿qué tal vos? ¿Cómo estás? Tenía mucho tiempo de no verte. Yo te conocí, no sé si te acordás, cuando andabas queriendo venadearte a Miguel Ángel Asturias. O sea que hasta se pensó en la eliminación física. Sí. ¿Y alguien ha sido admirador de Asturias? Soy yo. Lo vi 2 veces. Claro. Cuando vino a Guatemala en el 66 y en el 68 en la Embajada de Guatemala en París, que todavía vimos los estragos en la Sorbona del Mayo francés, ¿no? Sí. Estaba desesperado buscando a Sartre y le digo a Asturias, ¿dónde puedo encontrar a Jean-Paul Sartre? Ah, ese se mantiene en la Cupol, me dijo, en San Germán. Vaya a esperarlo ahí. Y me fui a esperarlo, creo que lo esperé como 7 horas. Y después me enteré de que andaba en Checoslovaquia solidarizándose con los estudiantes checos por la invasión soviética a Checoslovaquia. Pero yo andaba tan despistado en París que no sabía. Entonces, usted propone en este ensayo que acaba de mencionar, que es del 2017, una relectura posmoderna de Asturias. ¿Qué es lo esencial de esa relectura que usted propone? Fíjese, bueno, porque Asturias ha sido leído y muy bien leído por algunos, por ejemplo, René Prieto, Gerald Martin, ¿verdad? Como un autor moderno. Pero se empezó a correr la bola en Estados Unidos de que Asturias ya no resistía una crítica posmoderna y de que ya no tenía nada que decirle al siglo XXI. Y yo traté de mostrar que no en esos ensayos. Ahí le aplico a sus obras la crítica posmoderna. Por ejemplo, en El Señor Presidente, el psicoanálisis de Lacan. Y no solo resiste, sino que Asturias tiene mucho que decirle al siglo XXI porque sin usar esta terminología, Asturias está proponiendo un mestizaje intercultural diferenciado para los países multiculturales y con una interculturalidad conflictiva como el nuestro, como Bolivia, como el Perú, como México, ¿no? Incluso Brasil. O sea, ¿qué es un mestizaje intercultural diferenciado? Que todos somos mestizos, pero eso no quiere decir que seamos iguales. Y que nuestros mestizajes son diferenciados. Algunos tienen más énfasis indígenas, otros más énfasis negros, otros más énfasis españoles, más... No somos iguales. Y es inútil inventar nomenclaturas para cada persona como hacían en la colonia, ¿no? Indio con criollo, con español, mestizo, ladino. Indio con negro, sambo. Sambo con negro, vuelta atrás. Si nos ponemos a nombrar a todas las infinitas formas que tenemos de ser mestizos, no acabaríamos nunca. Y Asturias entiende eso perfectamente. A Asturias se le pueden aplicar categorías como transculturación, disglosia o heteroglosia cultural. Toda la teoría posmoderna se le puede aplicar perfectamente a sus obras. En ese sentido está vivo. Y cuando Cardosa me preguntó, ¿usted cree que Miguel Ángel, que la literatura de Miguel Ángel está caduca o algo así? Yo le contesté que sí, y después me arrepentí y eso me hizo releer Asturias. Y gracias a Cardosa yo pude decir que la literatura de Asturias no está muerta, al contrario. En eso consiste una relectura posmoderna, ¿no? Para buscar el término posmoderno que les gusta a mucha gente, pero digamos, lo posmoderno no dice nada porque el prefijo pos lo único que dice es después de, ¿no? Después de lo moderno. Pero no define, es como el ladino que se define como no indígena. Le antepone el no, entonces no define nada. No. El no indígena puede ser vikingo, puede ser pues hasta extraterrestre. Muy bien. Una última pregunta antes de pasar a ver si hay algunas intervenciones ahí de gente que está viendo el programa y que quiera preguntarle algo. Dada su afición homicida, ¿a quién
cree que deberíamos matar ahora? ¿Tendríamos que matar a alguien ahora? ¿A quién deberíamos matar? Pues mire, yo creo que hay que matar, tal vez no a una persona, sino a una noción, ¿verdad? Que es la noción del éxito literario. Ah, ¿Por qué? ok. Porque el éxito literario pasa por los certámenes literarios que ahora, desde hace ya bastantes años, ya no están basados en la calidad literaria, sino en las posibilidades de mercadeo de las obras, ¿no? Como ustedes saben, las editoriales ahora lo que hacen son estudios de mercado de qué le puede interesar a un lector español y a un latinoamericano de aquí a 2 años. Y se hacen análisis de cómo va el mundo. Y entonces, por ejemplo, la editorial hace una minuta, digamos, de los elementos que le pueden interesar a los lectores de habla hispana y se los manda a los agentes literarios. Y los agentes literarios se los mandan a sus escritores y los escritores se ponen a escribir. Entonces, ¿qué le puede interesar a un lector en el 2021, 2022? Bueno, pues tal vez un romance que se lleve a cabo entre un terrorista islamista y una muchacha que es monja arrepentida y que descubrió que tiene, digamos, urgencias sexuales inconfesables, por ejemplo, ¿no? Y, y que tienen un mejor amigo que es trans y que es. Entonces se ponen a escribir y el éxito literario pasa por eso. Entonces lo que ha sufrido mucho es la calidad estética de las obras, ¿no? Y se produce literatura a granel de éxito. Además el éxito es efímero. Ve ahora los premios Nobel incluso, ¿no? Digamos, tienen un boom como de 6 meses y después el último que yo creo que pervive es Saramago, pero después, ¿no? Se olvidan así Se olvidan. del anonimato, del anonimato porque son conocidos solo en sus países como tantos escritores, como tantos de nosotros. Entonces, yo creo que el éxito literario, ese concepto hay que matarlo. Y hay otra cosa que hay que matar que es imperdonable en un escritor, que es el uso irresponsable del idioma. El inteligidio nos ha llevado a usar mal nuestro idioma cuando hablamos y cuando escribimos, ¿no? Basta ver a los presentadores de televisión, ¿no? Ah, sí. Y decir, estamos en lo que es el Cerrito del Carmen, ¿no? Para Lo que es un lo que es loqueísmo. sí, y el dequeísmo también, el deque, Sí. ¿verdad? En fin, y la repetición, bueno, nos tardaríamos toda la mañana aquí enumerando eso, pero en los escritores es imperdonable, ¿no? En los escritores, los errores gramaticales, los errores de sintaxis, incluso, digamos, el uso descuidado de formas de hablar, de las hablas, por ejemplo, guatemaltecas, porque si uno va a usar hablas tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Aunque use, Los demonios salvajes está escrita en chapín capitalino de los años 60, ¿no? Pero y también Tres Tristes Tigres, ¿verdad? Cabrera Infante advierte antes de Tres Tristes Tigres, dice, la novela está en cubano y más que leerse se oye. Sí. Pero hay que tener mucho cuidado cuando uno usa hablas. Entonces, la irresponsabilidad en el uso de la palabra y sobre todo el irrespeto al idioma, me parece que es algo que hay que matar. El éxito. ¿Cuándo hacemos un programa con ese tema? Y aprovechamos a matar a unos cuantos. ¿Está bien? Yo lo Sí, apoyo. está bien. Sí. Muchas Pues gracias. para mí sería agradable, ¿verdad? Porque como solemos decir con algunos amigotes por ahí, qué tiempos aquellos en que uno no tenía que negociar con sus enemigos. Pues sí, sí, tiene razón. A mí me preocupa porque también se mira ahora que muchos escritores quieren el éxito, que hablan de alcanzar la gloria, pero como sin tomar en cuenta la calidad. Entonces, a mí sí me preocupa eso porque entonces, ¿hacia dónde va la literatura, verdad? Y alguien podría decirle a uno, bueno, es que si yo digo que soy escritora, pues soy, ¿verdad? Y los demás, ¿quién me va a decir que no?
Entonces, todo eso ahora ya no se debate, no se discute, ¿verdad? Y entonces sí sería bueno alguna vez llamar a la reflexión a tanta gente. Y hace falta un estamento crítico muy activo. Sí, que eso no se da, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos a pasar a una fase final con preguntas, si tenemos preguntas del público. Rómulo, tú tienes ahí. Muy bien, gracias, Violeta. Bueno, vamos a dejar ahí que Rodrigo haga una visita a la transmisión, pero también nosotros nos vamos inquietando con la charla. Y yo quiero preguntarle a Mario Roberto Morales si es posible determinar una de las buenas obras de Miguel Ángel Asturias como la mejor. Porque hay un, digamos, un pequeño debate a veces que se dice, no, yo digo que es el señor presidente, yo digo que es Hombre de Maíz, no sé, pero alguien que ha estudiado más a profundidad a nuestro Nobel nos lo puede decir Mario Roberto. Pues mire, con Asturias pasa lo mismo que con Picasso, ¿verdad? Que tiene épocas. Entonces es difícil decir esto es mejor porque no tiene una sola línea, aunque su preocupación, digamos, transcultural permanece a lo largo de toda su vida. Pero, por ejemplo, las leyendas de Guatemala, que es un libro juvenil, es fundamental porque inaugura las vanguardias y lo popular, la juntura de vanguardias y lo popular latinoamericano, ¿no? Lo popular en el centro, expresado en términos de surrealismo, por ejemplo. Y son de 1928, publicadas hasta el 30. 1928 ve experimentos similares, por ejemplo, el romancero gitano de Lorca, que trata sobre los gitanos, que son los indios de España, digamos, ¿no? La novela Macunaíma de Mario de Andrade en el Brasil, ¿no? Que es todo lo popular puesto en el centro de la atención de las vanguardias. Entonces, ese libro es básico. Después El señor presidente, ¿no? Que no solo es la primera novela de lo que después se conoció como novelas de las dictaduras, sino que es la novela inaugural de la modernidad narrativa, porque se terminó en el 33. Si ese libro se hubiera publicado en el 33, como dice Gerald Martin, no habría discusión sobre su carácter pionero. Pero como Asturias también tenía debilidades, pues se viene a Guatemala, Guatemala se lo come, como se ha comido a tanta gente, engaveta la novela porque trabajaba en una dictadura, ¿verdad? Y llegó a formar parte de una constituyente para prolongar, para reafirmar a Ubico. O sea, tuvo que engavetar. En esa época no había guerrillas para rebelarse, como le pasó a nuestra generación, que votamos todo. Entonces engavetó la novela hasta el 46. Pero El señor presidente es una novela espectacular, escrita a lo largo de muchísimos años, ¿no? De más de una década. Escrita y vuelta a escribir. Y luego el experimento digamos, grandioso de Hombres de Maíz, que ya está escrita en claves que no son occidentales, sino que tiene una estructura que obedece a estructuras narrativas precolombinas, de las mitologías, de la tradición oral, etc. Y después una novela de la que muy poca gente habla, pero que es una cosa que verdaderamente uno dice, ¿a qué horas se le acaba la cuerda a Miguel Ángel Asturias? Que es Mulata de Tal. Es que verdaderamente es un monumento a la imaginación eso, y a la concepción, digamos, dual de las deidades precolombinas, ¿no? Son buenas y malas, son femeninas y masculinas, positivas y negativas. Entonces yo diría leyendas, El señor presidente, Hombres de Maíz y Mulata son las obras cumbres de Miguel Ángel y son diferentes, ¿no? Y yo creo que para determinar cuál es mejor, es una cosa ya casi de gusto. Cuando nosotros decidimos en la Academia de la Lengua solicitarle a la RAE que publicara una edición conmemorativa de Asturias, hubo un debate ahí si El señor presidente u Hombres de Maíz.
Entonces se llegó a la conclusión que, señor presidente, porque Hombres de Maíz, digamos, está escrita en una clave más hermética, ¿no? Estéticamente hermética, y que iba a tener menos lectores. En cambio, el señor presidente se deja leer por más gente. El único capítulo un poco así hermético en clave de realismo mágico es el de Tojil, el baile de Tojil, ¿verdad? Donde hace el símil de Tojil con el señor presidente. Entonces yo diría que son 4 obras cumbres, ¿verdad? Las de Asturias, y que a mí, digamos, por mi gusto personal, personalísimo, me quedo con el señor presidente. Pero eso es una cuestión personal. Yo no me atrevería a decir. Justo, sí. Porque yo me quedo con, bueno, no es para mí la pregunta, pero yo me quedo con Clarivigilia Primaveral. Para mí, bueno. extraordinaria. Y también una imaginación que no se le termina nunca. Sí. Esa, ¿verdad? Sí. Bueno, ese es el filón poético de Miguel Ángel, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien, entonces, Por lo de pionero, quizá sí. No había visto yo con más detenimiento ese dato de la fecha en que se escribió el señor presidente. Sí, fundamental. Se terminó en el 33. Imagínense si se hubiera publicado incluso en el 34. sí. Pero como se publica hasta el 46, entonces la gente la empieza a considerar ya como una novela de los años 40. Y no, es una novela así recién salida de la vanguardia, de la modernidad. Y Asturias tenía 34 años cuando la terminó. Sí. Sí, extraordinario. Bueno, Extraordinario. Sí. decinos, Rodrigo, ¿qué hay por ahí? Bueno, quisiera intervenir primero que nada con los comentarios de las personas que nos están leyendo por acá. Lorena Pineda desde Argentina nos comenta muchos conceptos interesantes, dio Mario Roberto. Me quedo con la literatura, es una revelación del alma. Tenemos por acá un comentario de Irving Alejandro Vázquez, quien nos señala que qué excelente plática, en serio. Yo escucharía y escucharía al gran doctor Mario Roberto Morales días y días, que no me cansaría o aburriría. Es un genio total. Gracias a los organizadores de estas pláticas en vivo. También nos comenta por acá, soy Mario Ramos, originario de El Salvador. Saludos y felicitaciones a Mario Roberto y al equipo por el programa cultural. Vamos a comentar por acá que hay un par de preguntitas, sobre todo Pablo Bejarano ha estado haciendo un par de consultas y dice, tomando una de ellas, dice, ¿cómo cierto rechazo que hubo a Gómez Carrillo de parte de algunos escritores guatemaltecos se pudo haber dado? ¿Era verdad algo por su cualidad como escritor o había más detrás? ¿Qué opina usted, doctor? En el caso de Gómez Carrillo, yo creo que lo que más le han resentido localmente fue que fue un individuo que se europeizó completamente, se volvió, digamos, un dandy de boulevard parisino y se relacionó con el jet set de su tiempo, ¿no? Como un caballero de bombín y de bastón, ¿no? Pero Gómez Carrillo es el autor de la prosa modernista más elaborada de la América Latina. Eso aunque digamos muchos de sus temas puedan ser considerados superficiales o baladíes, ¿verdad? Digamos, y que se pierden en europeísmos o japonerías, como le acusaban también a Darío. Pero la labor de Gómez Carrillo sobre la prosa castellana está reconocida en España, está reconocida en el mundo. Entonces, pues probablemente eso se le achaque, ¿verdad? Mire, eso de también a Miguel Ángel Asturias se le achacó haber sido embajador de Guatemala en París cuando ¿cómo se llamaba? El presidente del Partido Revolucionario, Julio César Méndez Montenegro, sirvió de fachada para que el ejército atacara
a las comunidades que apoyaban a las guerrillas. Y después, ¿y quién lo atacó? Roque Dalton. Roque Dalton fue quien atacó a Miguel Ángel Asturias y le dijo, usted dijo que el poeta era una conducta moral, está traicionando su propia frase, su propio axioma. Y después se llegó a saber que Asturias había aceptado esa embajada por orientaciones del PGT y que ayudó a mucha gente, incluso a Mario Payeras, a pasar digamos, el muro, ¿no? La cortina de hierro, que ayudó a varias gentes a irse a la Unión Soviética a estudiar, estando él en la embajada. Entonces, no sé, hay veces que uno hace reproches contra los escritores porque no se comprende lo que están haciendo. Pero en el caso de Gómez Carrillo, yo creo que su aporte a la literatura en español es absolutamente innegable. Fue un protegido de Rubén Darío, sí, que se dedicó a la diplomacia como Rubén Darío. Rubén Darío, pues también, igual que Santos Chocano, le escribió versos a la mamá de Estrada Cabrera. Tiene toda la razón. Muchísimas gracias. O las opiniones políticas de Borges, ¿verdad? Que son lamentables. Son lamentables, pero es difícil, ¿no? Digamos, poner eso en la balanza, esas liviandades, y por otro lado la obra inclina la balanza. En fin, no los estoy disculpando, pero es difícil el juicio, ¿no? Claro. Para ir terminando, le dejo las últimas dos inquietudes que andaban por acá en el aire. Una es de Vicky Hernández, quien le consulta cuál de sus obras ha sido su favorita. Y yo no quisiera dejar la oportunidad de preguntarle a usted algo que a mí siempre me inquieta cada vez que tengo la oportunidad de platicar con un escritor. ¿Qué opina usted también del lenguaje inclusivo? En cuanto a mi obra, a mis libros, hay varios, ¿verdad? Igual es difícil decir solo uno. Yo le tengo mucho cariño al Esplendor de la Pirámide porque es el recuento de una experiencia inolvidable que viví, pero también a Los Demonios Salvajes, ¿no? Porque hay algo ahí en ese libro que es muy mío y que cuando se acabó la posibilidad de la revolución armada, yo eché mucho de menos, que fue pues la adrenalina, digamos, el andar ahí en la cuerda floja, ¿no? Entonces, y ahora el libro que me gusta es Jinetes en el Cielo. Es Jinetes en el Cielo. Yo lo que he tratado yo creo que lo más importante para mí es que para mí mi mejor libro sea el que estoy haciendo, ¿verdad? Y que el que publique sea mejor que el anterior. Eso es lo que más me importa en la vida, más que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, pero esos tres puedo mencionar. En cuanto al lenguaje inclusivo, yo creo que, digamos, creo que la lucha de las mujeres es la única lucha que va a persistir por la sencilla razón de que son la mitad o más de la mitad de la humanidad, ¿no? Y que pues el patriarcalismo es un sistema que ya duró mucho tiempo y que está empezando a erosionarse. Todavía falta muchísimo. En ese sentido, yo estoy absolutamente con la lucha de las mujeres. Ahora, lo que pasa con el idioma, con el lenguaje inclusivo, es que yo creo que sí hay muchas maneras de utilizar el idioma sin que la gente se sienta discriminada. Pero cuando yo tengo problemas para aceptar eso es cuando se transgrede la estructura del idioma y cuando se transgrede la normativa gramatical del idioma. Entonces, si por ejemplo, ya decir choferas, etcétera, pues implicaría decir hombres y hombras, ¿verdad? O como dice un poeta hondureño cuando va a hablar, dice, estimados poetas, estimados poetos, ¿no? Estimadas poetas y poetos. Entonces, a menudo algunas activistas que son muy fervientes del lenguaje inclusivo
pues se pasan, digamos, llevando entre los pies el idioma. Y esto es lo que ni la academia lo admite, ni mucha gente en cuenta yo puede admitirlo, lo cual no quiere decir estar en contra de la lucha contra las mujeres. También hay cosas que a mí me parecen que no favorecen al movimiento de las mujeres, ¿no? Como algunos excesos del Me Too. Hay algunos excesos, ¿no? Que han llevado a hombres a suicidarse, etcétera. Entonces hay que preguntarse qué es lo que anima a esas luchas, ¿no? Si la emancipación femenina y la lucha contra el patriarcalismo o qué. A mí me parece que no hay lucha de clases sin lucha contra el patriarcalismo. Y Marx lo planteaba, ¿no? Decía, uno de los índices de que una sociedad está alcanzando un grado alto de desarrollo humano se mide por digamos, el margen de libertad de las mujeres. Ya en el siglo XIX. Pero hay algunos excesos, como linchar por machistas retrospectivamente, por ejemplo, autores, ¿no? Entonces, García Márquez es muy reciente, pero digamos, Cervantes es un machista porque la Dulcinea del Toboso es un objeto, ¿verdad? O Shakespeare porque Julieta frente a Romeo está cosificada, ¿no? Entonces, eso me parece a mí falta de sentido histórico. Pero como digo, ¿verdad? Estos criterios y el lenguaje inclusivo, yo creo que hay muchas maneras de modificar, sí, el lenguaje, ¿no? Pero no, por ejemplo, diciendo ustedes y ustedes, o niños y niñas, en fin. Entonces, yo tengo una postura, digamos, que trata de partir las aguas. En fin, claro, ciertos extremismos dirán que soy machista, ¿verdad? Y tampoco lo voy a negar porque yo soy producto de una época, ¿no? Tampoco voy a decir que soy feminista como ciertos hombres políticamente correctos, ¿no? Yo creo que para ser feminista hay que ser mujer. En fin. Muchas gracias, Mario Roberto. Pues solo nos queda agradecerle por su tiempo, por sus conocimientos. Créame que lo admiramos, sinceramente. Sabemos que tenemos mucho que aprender, que usted es una figura trascendental dentro de la cultura guatemalteca. Ayer que le escribí, le pedí que me echara la bendición. Yo creo que me deja muy bendecida en el sentido no religioso, sino en el sentido de que nuestro programa, que va a ser mensual, tenga un espacio realmente importante, no para alcanzar la gloria, como hablábamos, ¿verdad? Sino para conversar todos estos temas que son importantes en nuestro país, en nuestra cultura guatemalteca. Gracias a Rómulo por la confianza, por el espacio, a Rodrigo siempre por todo, a los escritores y amigos que nos han acompañado en este canal de Letras en Directo. Los esperamos el sábado 19 de diciembre para despedir el año. No sé si Mario Roberto quiere despedirse. Sí, muchas gracias. Pues gracias por el espacio a Rodrigo, a Rómulo y a usted. Y es un placer poder darle la bendición, echarle la bendición a un programa, ¿no? Y no a los bares de barrio a los que íbamos tempranito en la mañana después de una jornada. Muchas gracias, Mario Roberto. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo también, qué gratísimo habernos encontrado acá. Dejar en las manos un programa en las manos de Violeta de León Benítez es garantía de calidad. Así que muchas gracias. Este ha sido el programa inaugural de Espacio Soluna. Gracias, Mario Roberto Morales. De verdad que este tiempo se va como agua entre los dedos. Ahí hay muchos comentarios, todavía no alcanzamos a cubrirlos todos por cuestión de tiempo, y no es que aquí no hay patrocinadores quienes nos detengan, ¿verdad? Pero tampoco queremos abusar de nuestro invitado.
Gracias, Violeta. Gracias, Rodrigo Villalobos. Y como ya ahora estamos sobre los 3 años, aquí decimos paz y amor para despedir la transmisión de Letras en Directo. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto.